buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Henry Ramos Alup, secretario general del partido Acción Democrática. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Alup a la Una. Bienvenido, Henry. Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, Vladimir. Yo pensaba arrancar contigo la conversación sobre el balance que hay del proceso de validación de Acción Democrática como organización política, pero en vista de la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual ordena al Ejecutivo Nacional tomar medidas para evitar un estado de conmoción interna y también prácticamente adelanta que se le establecerán límites a la inmunidad parlamentaria, quería comenzar por ahí nuestra conversación. Mira, Vladimir, a mí realmente que no me extraña ni me sorprende ninguna decisión de la Sala Constitucional en el sentido extraviado que sea. No me extraña nada, porque hemos tenido en todo este lapso, desde que asumimos por voluntad popular el cargo de diputado y, por supuesto, la mayoría en la Asamblea Nacional, el tribunal no ha cesado de emitir una tras otra sentencias completamente absurdas que repugnan al Estado de Derecho en cualquier parte y son las que precisamente internacionalmente le han hecho la peor propaganda al gobierno para presentarlo como negador de la soberanía, como quebrantador del Estado de Derecho, como irrespetuoso de la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero esta otra sentencia, bueno, con criterios cada vez más restrictivos con relación al ejercicio de la función pública de órganos o entes que no controla el gobierno, es verdaderamente alarmante. Esto en este momento, cuando se está discutiendo en la Organización de Estados Americanos la situación venezolana, eso perjudica más al gobierno, o sea, lo retrata más internacionalmente como un gobierno que no respeta el Estado de Derecho. Por cierto, que uno de los más tenaces defensores de la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Constituyente fue Nicolás Maduro cuando era constituyente. E incluso déjame hacerte una referencia de carácter personal, defensor de esa inmunidad parlamentaria porque cuando él estuvo preso en el segundo gobierno del doctor Caldera, que tú visitabas a los presos políticos porque en esa época se le permitía a los diputados que tenían su inmunidad visitar a los presos políticos donde quiera estuvieran retenidos. Tú visitando a otros presos políticos, bueno, visitaste a Nicolás Maduro cuando estaba detenido en la DICIP. Eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Bueno, y en el diario Debates de la Constituyente... Lo tenía metido en un tigrito, por cierto. Bueno, muy bien, en el diario Debates de la Constituyente yo voy a ubicar la intervención del entonces constituyente Nicolás Maduro en defensa de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad que ahora quiere la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia liquidar para acusarnos de traidores de la patria, etc. Incluso con el extravío de tratar de someternos a la jurisdicción militar cuando esos no son nuestros jueces naturales. Los civiles no pueden ser enjuiciados sino por sus jueces naturales y el juez natural de un civil no es un tribunal militar. Por supuesto, te llevan al tribunal militar porque ahí no hay derecho de defensa, allí no hay posibilidad de nombrar defensores y además como los militares están sometidos jerárquicamente al presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente quien les puede decir sentencien así o sentencien así. Eso es realmente terrible y ese le hace el peor disfavor al gobierno venezolano en estos momentos, cuando se está discutiendo la situación del gobierno venezolano en la OEA, es una decisión absolutamente negativa para el gobierno. El gobierno está denunciando hace varios días que la oposición forma parte de un plan en el cual, por supuesto, está presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, estaría presente el señor Luis Almagro, para promover una intervención en Venezuela. Y esa, pienso yo, que es la base argumental de todas estas decisiones. Fíjate la paradoja, Vladimir. Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos no porque nadie le haya puesto una pistola en la cabeza a nuestro país para meterlo en la OEA o para meterlo en las Naciones Unidas o en UNASUR. Estamos formando parte de esos organismos porque hemos, como país, suscrito los tratados internacionales que nos ubican en esos organismos, que nos hacen formar parte de esos organismos. Y cuando tú formas parte de un organismo internacional, también aceptas todo el sistema jurídico que forma ese sistema, sus resoluciones, sus acuerdos, etc. Venezuela, ojo, y otra cosa, una precisión que es importante para el público, que es que cuando se hace un tratado y se aprueba un tratado por un país, ese tratado se convierte en una norma supraconstitucional, está por encima de la Constitución. Para ponerte por caso, si tú suscribes un tratado y se aprueba el tratado, lo apruebas como país,
y una norma de ese tratado establece algo distinto a la Constitución, se aplica el tratado porque es norma supraconstitucional. Y eso es para Venezuela y para todos los países del mundo. Pues bien, una vez que aprobamos el tratado que nos adscribe a la Organización de Estados Americanos y formamos parte de la OEA, ¿cómo puede constituir algo subversivo que tú pidas que se aplique la ley? Porque el tratado de la OEA y la Carta Democrática Interamericana es ley nacional, supraconstitucional. Entonces, si tú vas y dices que se aplique el tratado, que se aplique la Carta Interamericana, te acusan de subversivo. No. Y de injerencista, no. Subversivo es no aprobar la ley, no aplicar la ley. Subversivo es no respetar un tratado que como país tú suscribiste. Subversivo es transgredirlo permanentemente y acusar a ese organismo de lo que tú quieras. Ahora, ¿la oposición quiere la suspensión de Venezuela en la OEA? Para nada. Mira, lo que pasa, la Carta Interamericana tiene varios mecanismos, el artículo 20 y el artículo 21. Los mecanismos diplomáticos, lo sabes tú, porque tú fuiste embajador, son muy complejos. Como yo digo, un poco de son de chiste, la vía diplomática es siempre el camino más largo entre dos puntos, porque la diplomacia es compleja, tiene sus modos, tiene sus usos, tiene sus formalidades. Bueno, y las cosas de Palacio siempre van despacio. Dice. Así es. Lo que está ocurriendo allí es que el gobierno ha quebrantado el Estado de Derecho porque no quiere hacer elecciones, porque hay crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Cosas que ha tenido que ir admitiendo el gobierno poco a poco. Fíjate, ahora sí quieren que vengan medicinas. Un año negándose a que aquí había crisis humanitaria y que aquí no había problema de medicina para ahora admitir y solicitar ayuda internacional. Pero bien, esos mecanismos que establece el artículo 20 es para obligar al gobierno a conversar y a convenir en que, por ejemplo, tiene que hacer elecciones. Eso es subversivo. Eso es injerencismo. Injerencismo es que Nicolás Maduro y Hugo Chávez hubieran incluso sobrevolado el territorio de Honduras cuando el caso Zelaya. Tenemos que hacer una pausa, Henry. Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática. Al regreso seguiremos conversando sobre estos temas, pero hay un tuit por aquí que nos tiene la gente de producción. Armando López Allen, ¿cuáles serían las sanciones del gobierno de Maduro al gobierno de Maduro de aplicarse la carta en la OEA o de la OEA, la Carta Democrática? Vamos a la pausa y al regreso respondemos eso. Ya venimos con Henry Ramos Alup. Bueno, continuamos con Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Acción Democrática. Validado. Validado. Bueno, de eso vamos a hablar, pero hay un tuit pendiente y tiene que ver con las sanciones que se le aplicarían al gobierno de Maduro en caso de que se aprobara la Mira, bueno, hay numerosas sanciones, de acuerdo con el artículo 21, ha agotado todos los mecanismos de persuasión, toda la vía diplomática, todas las conversaciones, etcétera. Hay sanciones de carácter político y de carácter económico, la suspensión, incluso la suspensión temporal, la suspensión permanente, etcétera. Pero es que no es el caso en este momento. Lo que se está discutiendo es el caso de Venezuela, discutiendo y agotándose la vía diplomática para ver si el gobierno acepta cumplir con la Constitución, que se hagan elecciones. Lo que pasa es que el gobierno considera una gran agresión que alguien le pida que se hagan elecciones. Imagínate tú eso. ¿Tuviste la intervención de la canciller? Sí, como no, Rodríguez. Y además con detenimiento, mira, porque vi la intervención de la canciller y la vi varias veces. Mira, la agresividad, el lenguaje acometivo, polémico, eso es totalmente contrario a los usos, a los modos y al estilo diplomático. Es una actitud pleitista, de agresividad y además invocando potencias y poderes y facultades y solidaridades que no tiene. Porque una de las cosas que más le ha generado aislamiento a Venezuela es precisamente esa actitud. Ahora, del atolladero en que está metido el gobierno venezolano no va a salir con el respaldo de Cuba, que ni siquiera forma parte de la OEA, y con una especie de actitud solidaria reticente por parte de otros países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera. De ahí no va a salir del atolladero. La situación de Venezuela es muy comprometida, primero por el quebrantamiento del orden interno, por la crisis humanitaria y por tantos etcétera, a los que ya nos hemos referido, pero también por la actitud absolutamente torpe de la Cancillería venezolana, es decir, del gobierno venezolano. Por cierto, para que lo sepa la gente, paradójicamente, el gobierno de los Estados Unidos, por citar uno, el sempiternamente acusado imperio, no ha pedido la aplicación del artículo 21. ¿Será que hay una alianza y una entente subrepticia que uno no conoce entre el gobierno venezolano y el gobierno americano? A lo mejor.
Sigue el gobierno venezolano metiéndose con Obama, que ya se fue, ya canciller, a Nicolás, ya Obama no es presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, que no lo quieran tocar ni con el pétalo de una rosa, que hablen del imperio pero no del presidente ni de su política, que ninguno de los ministros lo mencione para nada, bueno, que explique al gobierno cómo es posible que acusen al imperio sin acusar al presidente. Pero para fijar conceptos, los Estados Unidos en este momento no está pidiendo la aplicación del artículo 21. ¿Puede hacer algo el Departamento de Estado norteamericano que no cuente con la venia del presidente de los Estados Unidos? Bueno, yo no sé cómo serán los mecanismos internos de los Estados Unidos, pero el Departamento de Estado, el jefe lo designa el presidente. Y si el Departamento de Estado tiene determinada conducta en cualquier sentido, se supone que es la línea del presidente de los Estados Unidos. Claro, pero cuando el presidente Donald Trump ha tenido comunicación con varios presidentes latinoamericanos para hablar específicamente de la situación de Venezuela y luego se promueve esta iniciativa de tratar el caso de Venezuela en la OEA, pues Pero el gobierno piensa, si es que el no sin razón, que hay algo detrás de esto. Vladimir, el tratamiento del caso venezolano de la OEA no viene a propósito del advenimiento del presidente Trump, es desde antes. En junio del año pasado, como presidente de la Asamblea Nacional, cumpliendo un mandato de la Asamblea, yo fui a la Organización de Estados Americanos a denunciar una serie de hechos, nos entrevistamos con el secretario general Luis Almagro y pedimos la aplicación de la carta. Pero repito, cuando nosotros pedimos la aplicación de la carta, ¿qué es lo que estamos pidiendo? La aprobación de alguna invasión, algún bombardeo, alguna sanción económica. No, que se aplique la carta para que el gobierno venezolano respete el Estado de Derecho, que haga elecciones, que resuelva las crisis humanitarias, que libere los presos políticos, que respete la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes respaldarían que de esa reunión de la OEA salga un acuerdo, por ejemplo, apoyando, fortaleciendo el proceso de diálogo en Venezuela que está interrumpido? Bueno, ojalá, pero mira, no un diálogo escondida, ni un diálogo sin resultados, porque nosotros, en la oportunidad efímera en que se produjo el diálogo hace unos meses, se le planteó al gobierno una serie de solicitudes y no cumplió ninguna. ¿Sí? Ahora, si tú le planteas al gobierno, mira, las exigencias nuestras son esta, y el gobierno no cumple, entonces tú dices, no, lo que me quiere es sentar, contaminarme, rayarme, ganar tiempo y no hacer absolutamente nada para seguir en sus andadas, es decir, violando la Constitución, no haciendo elecciones, con presos políticos, etcétera, etcétera. Y para eso no vale la pena, sino simplemente seguir en la actitud que estamos. Bueno, mira, chicos, lo que queremos es elecciones. Pero ¿por qué puede considerar un gobierno democrático que es subversivo, que es desestabilizador, que tú le pidas elecciones que ya están vencidas? Señor, haz las elecciones de gobernadores que han debido hacerse en diciembre. En el próximo mes de diciembre pasado, ya diciembre, enero, febrero y marzo, ya tenemos 3 meses de demora. Y por las cosas que van, no sé, las quieren tirar para las calendas griegas. Ya en diciembre de este año, de 2017, se vence el periodo de los alcaldes y para hacer las elecciones de los organismos de plazo vencido tú no necesitas ni recoger firma ni validarte, nada. Se vence el lapso constitucional y legal de vigencia de un organismo electivo, tienes que hacer elecciones para renovar ese organismo. Así pasó con la Asamblea. Henry, ¿tú te imaginas que puedes ir a la cárcel si, por ejemplo, el 13J declara que se restringe la inmunidad parlamentaria al acto en Cámara, por ejemplo? Bueno, puede ser, a lo mejor se nos meten en la Cámara y nos ponen esposas y nos ponen presos. Yo no puedo decirte que no sea así. Uno no sabe lo que puede hacer el gobierno. Y un gobierno como este desesperado porque simplemente está aislado adentro y afuera. Ese es el ánima sola. La tragedia se lo está devorando. Por cierto, mira, porque hay tantos temas que uno a veces quisiera abarcarlos todos y muchos se quedan a la deriva. Y esto te lo voy a referir porque suena a chiste negro, a chiste cruel. La célebre reunión que hizo con algunos empresarios de apellidos, de ambos del Valle, pues esos apellidos tradicionales oligárquicos. A uno por allí le dieron $4 millones, debe ser para que fabricara ron. Debe ser para que Venezuela se mete una borrachera colectiva y se olvide lo que está pasando. De repente dicen que ser rico es malo, atentan contra la oligarquía y termina retratado con la oligarquía dando unos dolarcitos por aquí y por allá. Mira, el problema venezolano es de tal tragedia, de tal magnitud, el sistema productivo, el sistema de distribución, etcétera, que eso no se resuelve con esos alardes de país potencia. Eso suena a chiste cruel. ¿País potencia en qué, por Dios? ¿En qué? No tienes que comer, no tienes con qué pagar la comida que necesitas importar.
tienes que pedir cacao para que te regalen medicinas, porque aquí ni hay medicinas, ni hay cómo producirlas, ni hay cómo pagarlas. País potencia. Bueno, chicos, suena a insulto, suena a burla. País potencia. ¿Cuál país potencia? Ojalá lo fuéramos. Tenemos con qué, pero en estas condiciones, por Dios. Bueno, vamos a hacer la pausa. Nuestra etiqueta a la una. Otro tuit por aquí para Henry Ramos. Vamos a ver qué dicen. Reyes Sáez. ¿Qué le responde a Capriles que dijo que no era tiempo para candidaturas personales siendo usted postulado por AD? Bueno, Eso lo vamos a responder al regreso. A él lo postuló PJ también. Bueno, sí, disimulo, a él lo postuló PJ. Ahorita, bueno, de ahí, si algo no escasea en Venezuela, es candidato presidencial. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Ramos Alup. Ayub a la una es nuestra etiqueta para que ustedes escriban sus comentarios. Teníamos un tuit de pendiente, Henry. Vamos a verlo. ¿Qué le responde a Capriles que dijo que no era tiempo para candidaturas personales siendo usted postulado por AD? Bueno, pero a Enrique lo postuló su partido, él estaba allí cuando lo postuló Julio Borges, eso me parece muy bien, él lo dijo que no, me parece muy bien que lo postulen. ¿Y? No tiene nada de particular. Ah, pero para nada, por favor, nada de particular. Pero pedir elecciones para el año 2017 presidenciales no tiene sentido porque no es constitucional. Mira, lo que no tiene sentido es que tú estés escogiendo candidatos para elecciones que no tienen fecha en el calendario. Eso sí es un disparate. O sea, elegir candidatos a Elegir y gobernadores. congelar, no, esa no existe. Aquí el que crea que se va a pasar de vivo está pelando. Lo que hay es que centrarse en lo que tienes aquí de plazo vencido. Las elecciones de gobernadores que se han debido hacer en diciembre pasado y el gobierno por miedo no las hizo y ya las ha corrido o las ha diferido 3 meses. Presionar allí. Y para eso hay, de parte de la oposición, que escoger, cuando se fije la fecha, hacer nuestras primarias, escoger nuestros candidatos. Candidatos regionales, a los gobernadores. Claro. ¿Y las presidenciales, primarias para el presidente? Pero cuando corresponda, las primarias para presidente. Eso no quiere decir que la gente no ande en campaña, por ejemplo. Bueno, si anda en campaña. Mira, ojalá se promueva mucha gente para todos los cargos, porque la promoción de candidaturas bien orientadas dinamizan el proceso de participación, fortalece a los partidos políticos. ¿Tú estás entrenando para la campaña o ya estás en campaña? Bueno, pero te lo repito, mira, bueno, y también cada vez que tú haces una gira, a mí me tocó cuando el revocatorio, yo recorrí los estados para promover el revocatorio. Ahora, que usted vino a promover el revocatorio porque está en campaña. Bueno, ¿y qué hago yo? Si tú crees eso, perfecto, pero yo vengo a promover el revocatorio. Ahora, yo empecé hace meses antes del proceso de validación, empecé a hacer campañas para promover las elecciones de gobernadores. Bueno, que Henry Ramos vino al estado tal y al estado cual a promover las elecciones de gobernadores porque él está pensando en su candidatura. Bueno, que piense lo que quiere. Yo no me voy a esconder, ni me voy a poner una especie de busaca encima, una especie de traje del Ku Klux Klan para que no me vean la cara. Pero además y es blanco. Voy a promover, además es blanco. Ahí viene un embatolado, ahí viene la Sayona a hacerle campaña a los gobernadores. No, tú vas a hacer campaña. Mira, Henry, abiertamente. ¿Hay probabilidad, cabe la posibilidad de que el gobierno logre alguna recuperación económica, por ejemplo, y que se convierta en realidad eso del país potencia, por ejemplo? Y que esa es la tragedia del gobierno, Vladimir, que es tal, bueno, fíjate, tan el gobierno sabe que no se puede recuperar, que ya está pidiendo cacao y entonces ahora sí acepta ayuda de medicina. Y pasó, desde que nosotros hicimos la solicitud, a este momento que el gobierno finalmente admite que la gente se está muriendo por falta de medicinas y por falta de tratamiento, entonces ahora se admiten que van a recibir ayuda para medicina. Bueno, ¿y cuántos venezolanos se murieron? ¿Cuántos venezolanos se agravaron por esta resiedumbre de este gobierno canalla de no admitir, chicos, que aquí hay un problema de medicina? Ahora lo admiten, un año después. Henry, la validación... Pero no se recupera, ni con barril de petróleo de $200. Es que no se recupera, es que está en la tragedia económica, la quiebra del aparato productivo, el problema de distribución, que es imposible que se recupere. Venezuela no tiene ni con qué pagar la comida que se necesita. Ahora, lo que sí está pagando es la deuda oportunamente, pero está pagando intereses y deuda. Pero porque es malo, por ejemplo, que el gobierno le dé facilidades de acceso de divisa a empresarios para que inviertan y puedan reactivar el aparato productivo, por ejemplo. Pero lo que le dé de facilidad a los empresarios en divisas se los tiene que quitar a algo. Si al gobierno le da a este empresario que le dio los $4 millones para que produzca ron, eso significa $4 millones que no van a servir para comida ni para remedio. Pero generan empleo. El gobierno, bueno, yo no sé.
Ahora, el gobierno lo que no puede es seguir corriendo la ruga en el sentido que lo prioritario es comida y alimentos y medicina, señor. Eso es lo prioritario. Ahora, si el gobierno cree que por esa vía va a recuperarse, bueno. Ahora, imagínate tú recuerdas que hace unos años, el gobierno dijo a los empresarios, tráiganse la plata, abran cuentas en dólares. Ajá, y a la hora de cambiarlo se los iban a pagar a 6.30. Es que, porque el gobierno cree que los venezolanos son idiotas. ¿Qué empresario, qué persona que tenga $1 va a traerlo para acá para que le den a cómo está el cambio ese de Simadi, no sé cómo es que se llama, a cómo está, 10, a 15, no sé a cuánto? Vas a traerte $1 que en el mercado paralelo está en 3.000 y dele, que ha bajado, pero va a volver a subir por escasez. Se lo van a traer para vendérselo al gobierno a 1.000 o para que se lo cambien oficialmente a 1.000, cuando en el mercado paralelo está a 3.000 y pico. Es verdad que el gobierno tiene un flujo de dólares para que ese dólar baje y se ponga, no sé, a 1.000 o a 2.000. Por favor, ya no existe. Henry, la validación. Bueno, La validación de acción democrática. excelente proceso. Como dije yo. ¿Te da un fresquito que haya sacado más respaldo que el resto de los partidos de la oposición? Por supuesto que siempre es sincero. Si no, que más bien estoy preocupado porque sacamos más que los demás. Es absolutamente natural que uno se sienta satisfecho por haber sacado más que otros compañeros. Sí que todos trabajamos para eso, todos trabajamos para validar en todos los estados y para sacar más que todos los demás. Eso es sano, es una competencia sana. Lo que no puede ser es que alguien se envilezca porque tuvo más estados validados que otro o porque sacó más validaciones que otro y con ello se ponga de engreído a aquel que es el jefe de la partida o el jefe del equipo. No, eso es una competencia sana siempre y cuando tú pongas tu esfuerzo de validación, la gente que te respaldó al servicio de la unidad. Te preguntaba en nuestro contacto vía Instagram antes de empezar el programa que si te gustaba el helado, ¿no? Sí. Y particularmente el helado del pastelado. Sí, bueno. Y el de naranja. Sí, bueno. Ajá, porque se está hablando de una alianza AD Voluntad Popular, o sea, naranja con la crema blanca. Eso va a crecer, eso no se queda ahí, eso crece. Por eso mucha gente está viendo que este proceso de validación está... No me pongas a adelantarme en hipótesis que en este momento no es conveniente que se mira, pero mira. Porque el hecho de que la mamá de Leopoldo, la señora Antonieta López, Mendoza de López, haya firmado... Esa es una actitud. Da mucho de qué hablar. De una ejemplaridad verdaderamente admirable. ¿Qué dijo ella? Fue con su franela de Voluntad Popular y dijo, mi hijo me dijo que como no pude validar por Voluntad Popular, que viniera a validar por Acción Democrática, que para nosotros fue motivo de orgullo. Y uno se pregunta, ¿y por qué no le pidió que validara por PJ? Bueno, por las afinidades. Primero, en primer lugar, porque ya PJ validó, y segundo, por la afinidad ideológica, es evidente. Acuérdate que nosotros somos todos miembros del Internacional Socialista, tenemos afinidad ideológica, tenemos, por supuesto, afinidad programática. Bueno, y no tiene nada de raro que tengamos coincidencia, porque mira, tú en política haces alianzas o pactos o entendimientos por dos principios fundamentales, o por el principio de las mayores coincidencias, o por el principio de las menores diferencias. En este caso es por el principio de las mayores coincidencias. ¿En qué se parece a de Voluntad Popular? Bueno, te digo, nosotros que son socialdemócratas, pero... Somos socialdemócratas, formamos parte del Internacional Socialista. También forma parte del Internacional Socialista Un Nuevo Tiempo. También forma parte del Internacional Socialista el Movimiento al Socialismo. ABP no forma parte de la Internacional Socialista, pero es un partido socialdemócrata. Entonces, lo lógico es que, te digo, alianzas políticas o alianzas electorales se produzcan entre las organizaciones que tienen o más coincidencia o menos diferencia. ¿Okay? Ahora fíjate, el proceso de validación. Por supuesto que estamos súper orgullosos. Mira, yo no voy a decir aquí, no puedo decirlo, porque sería una impostura de mi parte, es decir, que todos los que fueron a validar son adecos activistas. Y eso es precisamente lo que más nos llena de orgullo. Por ejemplo, bueno, que yo te diga que fue a validar Virginia Betancourt y los dos nietos de Rómulo, Natacha Ruiz Pineda y su hija Alexandra, hija de Leonardo Ruiz Pineda, toda la familia Pedro París Montesino, todos los Leoni Fernández, Andrés Eloy Blanco, en fin, Carlos Canache Mata, Marco Tulio, Humberto Cheli, todos los históricos. Por supuesto que son motivos de orgullo, pero esa participación no sorprende a nadie porque ellos son adecos. Pero que, por ejemplo, para citarte algunos casos, Argelia Ríos, Elizabeth Fuentes, ¿qué te digo? Marimonte, Alonso Moleiro, gente que no solo no es militante de AD, sino que ha sido gente muy crítica, respetuosamente crítica de AD. Eso para ti es un llamado de atención. Mira, yo te he criticado
yo les he hecho observaciones, pero aquí estoy validando con usted Juan Páez Ávila, Américo Martín, el Macho Pérez Marcano. Bueno, fueron militantes de AD, Américo, Fueron en la juventud de AD. Pero mira, Dos cabezas calientes. mira, eso, por supuesto que tú esos respaldos los evalúas, los valoras de manera, bueno, inconmensurablemente, pero además eso te compromete mucho. Y nosotros que no ¿Y tenemos... a AD no le hace falta a los ADECos que están por fuera dirigiendo otros partidos? No esperan que se reincorporen, no los llaman mira, a que se incorporen. es que nosotros ahí no le dijimos a nadie prohibido validar. Nosotros tampoco, no tú sí, tú no, discriminando a nadie. Todo el que quiso validar fue. Sí nos duele mucho que un gentío que ha podido validar, bueno, se quedó en las colas porque cerraron las máquinas, no nos dieron prórroga. En algunos casos tuvimos menos máquinas, pero en fin, eso ya pasó. ¿Han hecho un cruce, con esto nos vamos a la pausa, para saber si alguna gente que era militante de AD y que estuvo inscrita en el PSU validó por AD en este proceso? Mira, no hemos hecho el cruce. Lo que sí te puedo decir, que el porcentaje de validantes de un partido a otro, porque tú sabes que la firma que vale es la última. Claro, la última. No ha habido daño en el sentido que te digo que la gente No que ha habido- validó no ha habido, por voluntad, después se la tragó PJ. No ha habido o después bachaqueo se la tragó- de firma. No hubo bachaqueo. Y bueno, es un número tan pequeño, yo diría que es irrisorio, que no fue ni digno de ser tomado en cuenta. Por supuesto, nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, porque validamos en los 23 estados, más Libertador, o sea, en los 24 estados, y hasta donde tuvimos ayer, pues nuestras cuentas, sumábamos unos 234,000 voluntades. Esperemos el corte Cifra oficial oficial del Consejo Nacional Electoral, pero sí te puedo decir que fuera, que no pudo validar, se quedó un gentío. No te puedo decir que sean más o menos la misma cantidad de gente que validó, pero una cantidad de verdad enorme, enorme, muy grande, que quedó sin validar lamentablemente. Bueno, continuamos con Henry Ramos Alup. Tenemos un tuit pendiente por aquí del señor Antonio Chiquito, se llama. Señor Alup, soy ADECO, pero ¿usted no cree que debemos tener un candidato unitario sin lastre político para las presidenciales? Bueno, yo no sé qué es lastre político. Lo que le puedo decir al señor que escribe es que el candidato presidencial de la oposición, como todos los candidatos, se van a escoger en elecciones primarias. Y escogido en elecciones primarias, él o la candidata es el candidato de todos, en primaria. Y además una persona, digo yo, que cuando ya una persona se lanza candidata, aunque no sea política, ya pasa a ser política. Eso es inmediato, ¿no? Pero es que esas son opiniones que uno a veces dice, bueno, la verdad es que está bien, todo el mundo tiene derecho a hacer una pregunta, pero los procesos políticos tienen participación de dirigentes políticos. Y sí, es imposible abstraerse y decir, no, yo voy a ser candidato a algo, pero eso sí, yo nunca he sido político ni lo voy a hacer nunca, entonces no puede ser candidato porque esa es una actividad política. Ángel Correa, Venezuela espera que Ramos Alup mantenga la posición, que lo pongan preso por pedir la carta a la OEA. Otro por aquí. Porque las fortunas de ellos son en dólares, ellos no volverán, que se caiga de las nubes, porque CNE no ha validado todavía. Edgar Barrueta, te dice por aquí. Debe ser que él sabe más. El Consejo Nacional Electoral debe dar los números hoy o mañana. Saludos de Barina. Es más, como a todas las organizaciones políticas que han participado y han suscrito el acta sellada a los funcionarios del CNE. Es un informe preliminar, ¿no? Después vienen las apelaciones en todo caso, ¿no? Así es. Ramos Alup, saludos de Barina. Ojo con el triunfalismo, hay que recorrer los barrios, dice Cavar 3LM. Por supuesto. Mira, por cierto, buena pregunta, porque mira, un poco el proceso de validación de Acción Democrática tuvo el éxito por nuestra visita permanente a todos los municipios del país. Por aquí te dice Luis Manuel Marval, pregúntale a Ramos Alup si no tiene cargo de conciencia con las muertes del Caracazo. Pero yo no he matado a nadie, señor. Hers 3000, la historia nos dice que no hay chavistas, hay adecos que se dejaron confundir por Chávez. ¿Eso es exactamente así, tú crees? Bueno, es posible que haya habido militantes de Acción Democrática que creyeron el mensaje de Chávez y votaron por él. Por supuesto que eso ha podido ocurrir así con militantes de cualquier partido y gente que no tuviera militancia también. Ahora, yo pienso, Henry, que creer que no hay chavistas es como creer que no hay adecos. Así es, pero además hay otras cosas. Mira, una gran cantidad de gente que estuvo en el PSV hasta hace poco validó con nosotros en diferentes sitios del país. Bienvenido. Alup a la una, diputado, dice Pablo Gassman, ya cayó en la trampa de Vladimir de pura pregunta tonta. Avispe, se hable de los graves problemas. Esa es una pregunta inteligente. Si responde esa pregunta inteligente. De los grandes problemas, de la crisis, ¿hay crisis o no hay crisis? De la crisis política, hemos hablado de los problemas, exactamente este programa se lo hemos dedicado a hablar de los problemas. Entre los graves problemas que tenemos en este momento está la situación del gobierno venezolano en la OEA. Ahora, la situación de la gente, la crisis, hay gente que... Bueno, mira, si hay crisis o no hay crisis, mira, no es que esto sea un chiste, vamos a preguntarle a Ruperta, pues.
Tiene a La la elefanta. la pobre elefanta. Es que estos han afectado a todo el mundo, es que verdaderamente lo que tocan o se lo roban o lo echan a perder. Mira, fíjate la situación dramática. Bueno, que la gente me diga, bueno, pero no hables del caso de los zoológicos. No, pero es que también hay que hablar de la conservación, porque tú no puedes olvidarte que en el problema también están incluidos los animales. Si hablamos de conservación del ambiente, de conservación de las especies, tenemos que estar preocupados si, por ejemplo, en un zoológico, que además tiene una función didáctica, como todos sabemos, bueno, los animales se mueren por falta de alimentación. Se mueren por falta de alimentación y peor que eso, se muere la gente por falta de alimentos y por falta de medicina. Buenas tardes, Vladimir. Para Ramos Alup, Leopoldo podría ser postulado legalmente aunque esté preso. Janet Suárez. Bueno, yo creo que lo mantienen todavía, no porque esté preso, sino porque lo tienen inhabilitado por sentencia, por decisiones. Álvaro Silveira, ¿por qué no se dice claramente que el TCJ no puede declarar un estado de conmoción sobre presunciones? Por supuesto que no lo puede declarar. Mire, el problema que tenemos es que cuando a uno la gente le pregunta por qué hacen esto, por qué hacen aquello, cometen esas barbaridades y lo peor que lo cometa el propio tribunal, porque no hay Estado de Derecho. Ese es el problema. Cuando tú ves una sala constitucional que interpreta el texto constitucional contra el propio texto, tú dices, bueno, la sala constitucional interpreta el texto constitucional contra lo que está literalmente establecido en la Constitución. Bueno, sálvese quien pueda. Esa es una de las cosas que le ha hecho peor ambiente a Venezuela en el exterior como gobierno forajido. Por aquí también te preguntan, Henry, si te escogen como candidato presidencial, ¿estarías preparado para asumir esa candidatura? Oscar JRB. Mira, todo el que participa y aspira a ser candidato y aspira a contarse primarias porque cree que tiene, que está equipado y que está preparado para ejercer la candidatura y el cargo derivado de esa candidatura si es que lo gana en las elecciones. Es evidente. ¿Quién se va a inscribir como candidato diciendo yo no tengo ninguna aptitud, pero me inscribo como candidato para ejercer como presidente sin saber qué es lo que voy a hacer? Todo candidato a gobernador, a alcalde, a diputado, concejal se inscribe porque cree que puede ganar y hacer lo posible para ganar y porque cree que puede ejercer bien el cargo para el cual está optando. Eso es absolutamente obvio. Vamos a la pausa. Ya venimos con Henry Ramos Alup para la parte final de esta conversación con el secretario general de Acción Democrática. Bueno, continuamos con Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática. Por ejemplo, aquí dice Bolívar Divisa, verificar las firmas es lo mismo que pasó con el RR, se llevará este 2017 y parte de 2018 para ir a regionales. No, para nada, la verificación de firmas termina en un par de semanas porque hay algunas organizaciones pendientes para validar, luego en mes y medio, 2 meses, de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, produce los resultados definitivos y la depuración. Y ahí mismo, pero mire, lo que quiero que se entienda es lo siguiente, una cosa no impide la otra. Que se esté validando no impide que sigamos presionando para la elección de gobernadores. Es más, el propio Consejo Nacional Electoral puso como precondición, que no tuvo por qué haberla puesto, que se hiciera la validación para hacer las elecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Por aquí te dice, mi respeto, señora Alup, pero hoy lo veo con desánimo, dice Aisbeth Millán. Caramba, yo lamento mucho, señora, que usted me vea desanimado. Yo estoy más bien demasiado entusiasmado y muy alegre y muy contento porque logramos este proceso, esto nos da ímpetu y mucha fuerza para seguir adelante en los propósitos que nos hemos trazado de pedir que se hagan las elecciones, porque por ahí vamos a comenzar a resolver los problemas de Venezuela. Marianela Estudillo, pregúntale a Henry si estaría dispuesto a apoyar a Lorenzo Mendoza. Es que Lorenzo no es candidato, lo ha dicho él mismo. ¿Cómo hace falta la política de altura? Una pregunta para el invitado. ¿Qué pasó con el debate con Escarrá? Saludos, dice por aquí. Richard Rivero. Saludos de Cumaná. Ese debate, ese señor no llega a chicharrón de barriga, como dicen en mi pueblo. Richard Rivero. Saludos de Cumaná, Estado Sucre, y a Ramos Alup que visite Cumaná, aquí se le quiere. Sí, tengo una gira pendiente para el Estado Sucre. La primera gira que vamos a hacer después de este proceso de validación es precisamente el Estado Sucre. Mira, te han hablado de Michelangeli en Anzoátegui, te han hablado de Loreto en el Estado Guárico, que si lo van a apoyar, y también qué opinas de José Gregorio Montilla en el Estado Apure, ¿no? Todos se van a medir en primaria, porque todos los candidatos van a salir de primaria. Y nosotros en el partido estamos estimulando a todos los candidatos que aspiren, que se cuenten, porque no puede haber procesos y democracia si no hay aspirantes, si no hay candidatos. Hugo Nevit,
Desde Maracaibo un inmenso saludo para Henry Ramos de la familia Ochoa. Sammy Niciesa dice por aquí, estoy en desacuerdo con Ramos Alú en algo, no todo aquel que aspira a un cargo, llámese gobernador, alcalde, presidente, está preparado para ocuparlo. Es posible, pero bueno, quien tiene la decisión es la gente. Si un candidato piensa que está equipado y que tiene aptitudes y se presenta y la gente tiene la percepción de que ese candidato es un incapaz, simplemente no vota por él. Pero eso es una cosa que tiene que decantarse en elecciones para el amigo que me hace la pregunta. Fagotelupa, buen programa, hasta de Ruperta, el elefante que está en estado de nutrición en el zoológico de Caricuao, excelente, Vladimir. ADN, Acción Democrática 100%, Herrera Johnny dice por aquí, excelente programa, no es necesario el insulto y la ofensa para poner a cada quien en su lugar. Marimili, Yenami, felicitaciones Henry Ramos Alú, siga adelante, con hombres como ustedes son los que necesitamos. Por aquí también, ¿qué pasó con la inmunidad parlamentaria? Carlos Sac fue removida, pregunta. Bueno, están tratando de anularla con esta nueva sentencia de la Sala Constitucional, lamentablemente. Ajá, por aquí te dicen también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la inmunidad? ¿Por qué el gobierno aparenta no temer a la activación de la carta? No, al contrario. El gobierno le teme a la activación de la carta y por eso es que tiene este escándalo prendido, creyendo que así va a influir en el ánimo o en la decisión que tengan que tomar a su debido tiempo los países integrantes de la Organización de Estados Americanos. Se enfrió la calle por su culpa y todo lo de la MUD, ahora la gente está apática de volver a salir a la lucha, dice Javier José Galvez. Pues yo creo que está equivocado, la gente salió a validar por las organizaciones políticas, lo cual quiere decir que no está apática, absolutamente no. Ajá. Lógicamente que un candidato a la presidencia debe estar preparado, de lo contrario vean lo que estamos viviendo, dice DBC. Ya tú la contestaste. Si fuera presidente desmontaría todo lo logrado con éxito por el gobierno, CDI, hospital, misión viviendas. Josebe Alejandro, dice por aquí. Bueno, yo no sé dónde están esos éxitos inéditos que ve la persona que me hace la pregunta por todas partes. Yo lo que veo, al contrario, es un colapso total de todo el aparato productivo, de la distribución de alimentos, de la industria de la construcción, de las empresas básicas, de PDVSA. Yo veo un colapso por todas partes. Ahora, todo eso hay que desmontarlo y hay que sanarlo, porque si seguimos como está este gobierno, el país, bueno, va a desaparecer. ¿Tú ves brújula internacional? Sí, veo brújula internacional. Bueno, eso es lo que viene ahora. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Henry. Julio César Pineda. Sí, señor, Julio César Pineda. Gran profesional, diplomático de muchas luces. Él es diplomático de carrera y yo fui a la carrera. Bueno, será entonces hasta mañana. Gracias, Henry Ramos Alú, y sigan con Brújula Internacional.